bien saben, es el último encuentro de esta tanda, de esta propuesta que pensamos para esta primera mitad del año, que tiene varias particularidades. O sea, siempre tuvimos en estos encuentros que fuimos haciendo un espacio de encuentro acá. Hoy vamos a tener todo el encuentro en este espacio y tiene una parte más de la praxis, de la práctica, y ahora le vamos a dar la palabra a Perla. Pero antes de que Perla les cuente de qué se trata la propuesta del día de hoy, les queríamos contar que tenemos una persona invitada especial que nos quiere contar un poquito cuál es la idea de hoy para que sepamos. Sí, me presento, soy Andrés Cedrón, soy documentalista. Yo recientemente estrené el documental Cuellos Blancos, el caso de Vicentín, no sé si alguien se enteró. ¿Sí? Bueno, la película trata un poco sobre la soberanía alimentaria, pero de refilón, porque el caso de Vicentín se puso como excusa la intervención y el proyecto de expropiación para eso, cosa que no pasó. Pero nosotros seguimos investigando y tenemos una entrevista para usar de Miriam para una segunda, una ¿Vos sos secuela. el que decís que no te podés comunicar conmigo? Sí. Yo no. Debe ser el único Trabajamos con nosotros. Bueno, y la idea era utilizar, Miriam nos contó de la cátedra, de toda la historia, de cómo empezó, y un poco era registrar una clase, y como es la última, un poquito nos apuramos. La realidad es que es mostrar un rato la clase, y bueno, yo voy a andar con la cámara dando vuelta. Si alguno tiene problema me dice, pero bueno, es una clase pública y es un documental a favor de la soberanía y apoyando el trabajo de la cátedra, así que ojalá que no tengan inconveniente. Bueno, chiquitos, vamos a empezar. Y algunos yo les había dicho si querían participar, si querían traer una tabla, un cuchillo, vamos a hacer una comida de olla. Como siempre nos enseña Quita, comida de olla, cocina criolla. Es una frase de ella que hemos acuñado desde la cátedra, así que vamos a armar una sopa. Es una sopa de invierno, se llama sopa crema, pero es que le voy a dar un poco con el mixer, puede ser una sopita común, y vamos a dar como una estrategia de cocina de olla para ver qué es lo que pasa en las ollas. Los que quieran picar, que hayan traído una tabla o algo, hay mucho para picar. A esta sopa le vamos a poner cebolla, cebollas de verdeo, puerros, apio, zanahoria, calabaza y 2 peras. Es muy lindo siempre en la cocina, en la comida o una ensalada, o un guiso, o una sopa, sumar alguna fruta. Ahora las peras están baratas, es la fruta de estación, y como proponemos acá en la cátedra, siempre comida de cercanía, comida de estación, ver de dónde vienen nuestros alimentos, saber quién los produce y en qué condiciones. Así que los invito, los que quieran venir, hacemos acá una esquinita, y yo mientras les sigo contando la dinámica del... ¡Ah, un montón! Vamos, vamos, sí, sí, sí. Bueno, primera dificultad o cosa para llamar la atención que se presentan. Las herramientas de la cocina. Siempre que se van a hacer de una herramienta de cocina, háganse de algo lo más profesional posible. No compren pequeños bowls de plástico, cuchillitos, así compren. Hagan un gasto con alguna vez una buena cuchilla, que es más importante que estar luchando con el tramontina o con un maldito cuchillito. Una tabla que puede ser de madera o estas siliconas, y un pelapapas. El pelapapa que me prestaron los chicos de acá, que es este, permíteme. El pelapapa que es el Luckenmeyer, no estoy afiliada a la marca, pero es el mejor pelapapa que hay. Sí, lo acabo de comprobar. Es de batalla, es el pelapapa de los restaurantes. Excelente. Sí, la verdura la traje lavada, por suerte. ¿Alguna modalidad? Sí. ¿Y que lo más pequeño que pueda ya? El puerro. El puerro siempre lo tienen que abrir casi hasta el fondo para hacer lavado, porque la tierra en el puerro entra bastante, así que les puede arruinar una comida si no lo enjuagan y lo higienizan lo suficiente. Lo vamos a cortar al sesgo. Te doy este que ya es un montón.
¿Vos querés otro? Le vamos a poner puerro, cebolla de verdeo, chiquito, y al seco, que es un corte así diagonal, ¿no? El corte también participa a veces en el sabor de las comidas. No es lo mismo cortar un trozo cualquiera, cortar en pedazos y amorosamente. ¿Alguien quiere verdeo? Los deditos siempre para adentro. Y en vez de hacer esto, porque esto no es un serruchito, ahorrás energía, así, ¿ves? Una sola va, está afiladita, está bien. Vamos a hacer una sopita para que todos tomamos. Había que traer recipiente y cuchara. ¿Trajeron? Sí, sí. Bien, muy bien ahí. Bueno, ¿cuál es la base del sabor de una comida de olla? En este caso vamos a hacer una cosa sencilla y la vamos a hacer con agua. Vamos a hacer todo esto en sí, va a dar un sabor y va a dar un caldo muy perfumado porque le vamos a poner algunas otras cosas. Pero si en vez de hacer esta sopa fuéramos a hacer, por ejemplo, un guiso de arroz, o un guiso de lentejas, o garbanzos, o con fideos, vamos a fabricar en el fondo de la olla, vamos a transformar aquellas proteínas de los vegetales en unos ácidos que son muy sabrosos. Para eso vamos a pincelar un poquito la olla, vamos a cortar en pequeños trozos las cebollas, todas lo que serían las liláceas pueden ser, las cebollas, los puerros, el verdeo, es esa familia, cebulet, ajos, y transparentan eso, no es dorarlo ni ponerlo muy oscuro, sino a fuego muy suave, si es posible con la olla tapada para que sude, los que pueden ponerle una pizca de sal, y esa transformación, todos lo sabemos porque todos hemos olido en nuestra casa, ese abrir la puerta y que alguien esté ese saltadito de cebollas y ajo, que es muy particular. Ese sabor que nosotros podemos percibir, bueno, queda por supuesto en la comida. Y a muy lento, se va caramelizando esa verdura y da un sabor muy profundo. También hay una forma de cocinar que es hacer un nituke, que es una cocción japonesa, que es hacer lo mismo que le estamos diciendo con esta pincelada, con estas liláceas y por ejemplo una o dos verduras más, no un montón, una o dos, zanahoria y zapallito, por ejemplo, que es económico, que va a cualquier guiso como base. La olla tapada, un poquito de sal, puede ser una ralladura de jengibre, el condimento que a ustedes les guste, y esa verdurita que se hace muy rápido, tiene que estar crocante, no tiene que estar hervida, desmayada, es como la base, el acompañamiento de un arroz, o el relleno de una empanada, el relleno de una tarta, es la base de verdura para muchas cosas. Así que aprender estas formas de cocinar es lo que hace que finalmente la cocina esté rica y te preguntan, ¿pero cómo hiciste? ¿Qué te salió? Y es estas estrategias pequeñas que hay que saber. En este momento pondríamos la olla a la mitad de agua. ¿Yo qué hago en mi casa? Soy una cocinera que entro todos los días en la cocina, hago el pan, hago el yogur, hago la comida, bueno, hago los fermentos, siempre les cuento eso. Y tengo como bastantes maneras de resolver prácticas, ¿no? Que ya se las he contado, que es tener, supónganse, unas berenjenas en escabeche, tener siempre un pan, tener salsitas. Hago, por ejemplo, cuando vienen los tomates, hago unos cuantos frascos de ketchup, siempre tengo algún yogur, entonces siempre hay comida en la casa y no es una comida carísima, es comida con las cosas de estación, con lo que va apareciendo. Recién María me decía, le vas a poner algas, pero son caras. Sí, hay algunos insumos que son un poco más costosos, como por ejemplo, esta es una alga, no sé si la conocen, es una alga kombu. En la cocina criolla no se usan las algas, pero nosotros estamos en la soberanía alimentaria, proponiendo una comida saludable, proponiendo también un cambio en la alimentación. Entonces le quiero traer algunas propuestas más novedosas. ¿Qué son las algas en la alimentación? Son una bomba de magnesio, zinc, selenio, natural, la pastilla que después vamos a tener que tomar en el futuro, si no la van comiendo.
Así que está bueno. Y es un pedacito así que le vamos a poner. Ahora vamos a hacer una hoyota, entonces le vamos a poner esto, ¿no? Que después se puede picar, no les va a molestar el gusto. Si a alguno no les gusta el perfume, ¿quieren pasarlo? ¿La conocen? En las dietéticas, en los japoneses, pero en las dietéticas. ¿Qué perfume tiene? Tiene un perfume Amar, como dice acá la compañera, que es el yodo, está con unas sales. Esta es una alga de muy buena calidad. Después tenemos en nuestro territorio, tenemos algo aguacame, isiki, tenemos otras algas, es interesante conocerlas y ver los usos. Y esta alga es muy conocida porque es la que siempre hablan en la cocina japonesa, que hace el aporte esencial de umami. ¿Saben lo que es el umami? ¿Escucharon eso? Es como el quinto sabor, es un sabor que la traducción del japonés es delicioso, es el sabor que tiene nuestra primer boca en la leche materna, es el sabor de cosas deliciosas en la cocina, como por ejemplo, cuando ustedes le ponen algo, parmesano, tomates secos, unos hongos secos, todas esas cosas mejoran un arrocito, por decirlo, una cosa que es sencilla, media con un gusto así tranqui, y le ponen un pedazo, le ponen unos tomates secos picados, un sabor muy fuerte, muy gordito en la boca, muy rico. Bueno, estas algas aportan eso. Otra cosa que no tengo acá, pero que uso siempre en casa como una receta re casera y me encanta tener, tengo una bolsa con un nudo en el freezer, son los marlos del choclo. El choclo cuando lo desgrano, por alguna... no está todo el año, el choclo está medio en esta época, tiene que ser agroecológico porque el choclo, el maíz, es una de nuestras verduras más fumigadas y nosotros proponemos la compra de verduras agroecológicas. Y guardo ese marlo también, tira en la sopa, le rompo 2 o 3 de esos marlos, tiran la sopa como si le tiraran un caldito. Hay otras cosas que harían el caldito tan conocido de la industria, que es una cosa que podemos fabricar nosotros, no es necesario comprar eso ni usarlo y no tiene un montón de contraindicaciones. El choclo es una de esas. Lo otro es el miso, no sé si lo conocen. El miso es una pasta fermentada de cereales y soja. Ahí sí hay que ser muy estricto y conseguir un insumo que sea orgánico. Y el único miso orgánico que hay en el país es el miso de Moa, de Mokichi Okada. Moa es unos japoneses que lo hacen hace años, porque el miso se fermenta naturalmente. ¿Con qué se producen los fermentos? Con tiempo. En cambio, el miso que viene industrial, que viene tapado, cerrado en un frasco, es un miso que está apurado con azúcar, como la salsa de soja industrial que compran en el súper. También hay salsa de soja fermentada natural, que cuando la fermentan, cuando la tienen en su casa, se les puede hacer hasta un pequeño honguito blanco y eso indica que ese producto está vivo. Todo esto son las pequeñas cosas que hay que ir viendo. También es una compra que uno no va a andar comprando todos los días. Viene como un cuarto, creo, un sachet de miso. No es necesario para la sopa que tengan todo eso. No es necesario para ninguna receta que la dejen de hacer porque le falta un insumo. Siempre lleven adelante la cocina, intenten. Si no tienen un ingrediente, busquen otro. El miso también, en dietéticas buenas. MOA es una sigla, es Mokichi Okada, es un movimiento japonés que produce productos orgánicos, agricultura orgánica, desde hace muchísimos años, por lo menos 30, 40, 50 años, muy conocido. Yo por lo menos estos productos hace 35 años que los consumo y en Japón existen desde hace años. ¿Es salado el miso? Sí, es salado. Ahora, el miso es algo vivo, igual que la salsa de soja. Son cosas que están vivas, no se pueden cocinar, no se pueden hervir un rato largo en la sopa. Entonces, no sé si han ido alguna vez a un restaurante japonés, que hay muchas veces una famosa sopa de miso en la entrada, y es una cucharadita chiquitita, así apenas ras de cuchara de café,
que se disuelve en ese calor una vez que el bowl ya está caliente, o sea, es muy poquito lo que usan. El sabor es muy particular, es muy delicioso, es un viaje de ida, son sabores que uno va conociendo y les va gustando, no es como esto, no es algo que... Tuve alumnas de cocina que me decían, no, tiene un olor a pescado, no me gusta, pero en la sopa esto se va a perder en esta olla. Estamos haciendo una olla de sopa así para compartir entre todos ahora. Así que estos pedacitos que le vamos a poner no van a pasar desapercibidos. Siempre yo le dejo, las que han visto mis clases saben que le dejo la raíz. ¿Para qué? Para agarrarme y que no se desarme. Acá no es necesario, pero si fueran a hacer un guisito es necesario que tengan unos cuadraditos aquí chiquitos. Acá no es necesario, pues como venía a hacer estaba bárbara, pero es importante aprender que los cortes correctos facilitan, dan más ganas. A veces también los que cocinan algún día para usar en otro, la cebolla la pueden cortar y guardar en un tupper y tener una cebolla 2 o 3 días como para ir usando. No sé, cada uno tiene que encontrar una estrategia de cómo le resulta sencilla la cocina, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta tener eso que les decía, me encanta tener fermentos, me encanta tener un pan siempre, me encanta tener una sopa en invierno, me encanta tener una sopa en un tupper, que la sopa por lo menos dura 3 días, en re buen estado, espectacular. Los guisitos y las sopas capaz al otro día están más ricas que el día que lo hicimos, inclusive, como que se refuerza el sabor. Una ralladura de jengibre y un poco de cúrcuma. Esto también viene seco en polvo, siempre es lindo tener estas cosas frescas. Son rizomas de frescos, aportan un montón de propiedades a la comida. Y le vamos a poner unas hojas de laurel, un poquito de merquén que traje este año de Chile, que está riquísimo, que es un condimento de los saberes mapuches, que son unos pimientos ahumados, una mezclita de pimientos ahumados, muy rico. Si les gusta el picante, le pueden poner algún chile, algún picante. Si no, siempre es lindo, a veces supónganse si reciben. A mí me encanta recibir con una sopa, me parece cuando uno recibe gente, como primer plato, dar un plato de sopa me parece divino. Y pueden poner, en mi casa le decimos un veneno, un picante chiquito en un bolsito para que los que les gusten las emociones más fuertes le echen una cucharadita de ese picante. Para ponerle una gotita. ¿Cómo lo preparas? Bueno, uno puede saltar un poquito de cebolla, ají molido y unos chiles de los picantes, chiles de la mala palabra o algo. Este es picante, por ejemplo, este que traje ahora es bastante picante. Después una compañera trajo allá de su huerto, muy bien, qué bueno, de la huerta de Luján, me dijiste, trajo romerito, que es hermoso también. Romero, ¿eh? Romero. Sí, romero en flor. Y tengo unos condimentos y también molido ahí. Bien, trajo ají molido y trajo otros condimentos. Sí, Escúchame, el zapallo también. algunos criollos nuestros dirían que es una sopa guacha, Esta sí, no tiene carne. no tiene carne. Bueno, claro, no tiene carne. Es una sopa guacha. Podían hacer también, bueno, ahora vieron que está muy de moda. Yo lo que pasa que he tenido durante años restaurante vegetariano, entonces no soy re vegetariana, pero no tengo el hábito de mostrar la cocina con carne. Y obvio que le pueden, la sopa de la abuela, la sopita de pollo, que lleva algún pedazo de pollo. Es más, los que comen carne pueden hacer un pollo al horno y después guardan todo el hueserío, la carcasa en la casa en un tupper y hacen un buen caldo y lo ponen acá cuando van a hacer esta sopa, queda riquísimo. Y esa parte es muy interesante también en la cocina doméstica de todos los días. ¿Por qué? Primero porque nos da ganas de seguir experimentando, jugando, haciendo cosas. Y segundo porque vamos a ahorrar, muy importante en estos tiempos, y porque hay un montón de comida que se tira. Una vez yo dije,
se tira como un tercio de la comida que se produce a nivel global. Y Kita me corrigió y me dijo, no, casi se tira la mitad de la comida que se produce. Hay unas cifras de desperdicio enormes. Así que también es importante. Si ustedes, por ejemplo, esta calabacita fuera de ustedes, fue una calabaza pequeña del huerto, no necesitan ni pelarla, porque la calabaza cuando la cortan y es tierna, la cáscara va en la sopa o va en cualquier preparación. Está fantástica. ¿Esto querés? Hasta las semillas, ¿no? Sí, las semillas también, por ejemplo, las pueden separar y las pueden tostar y ponerlas como un snack. Las pueden tostar un poquito con una pizquita de sal, sin nada, ponerlas como, o si no, si quieren levantar, sí, para la sopa. Si quieren levantar la vara, las pueden tostar con un hilito de aceite de oliva y un poquito de, no sé, de merquén, de cúrcuma, de jengibre, de alguna cosa así rica. Volviendo al tema de los gastos, el otro gasto interesante es tener a veces aceites de buena calidad en la casa. El aceite de oliva es un aceite que hace aportes interesantísimos, es bueno, es caro, es muy costoso en este momento, estos últimos años, entre que se puso de moda y todo, se puso muy imposible para las casas. Y ahí también lo que hacemos, muchos que estamos acá, y bueno, y otros amigos por otros lados, es hacemos grupos de compra. Y hagan eso, aprendan a hacer eso. Busquen un productor y peleenle el precio, pregúntenle. Peleenle es una manera así, porque el productor pone un precio justo de lo que necesita. Busquen ese precio, que sea adecuado para ustedes, un producto bueno, que sepan de dónde viene y compran y después reparten entre un grupo. Así que nada, eso también son cosas, estrategias que abaratan la cocina de la diaria, ¿no? Acá yo voy a ponerle ya el agua, le voy a poner unas hierbas y esto y un poco de sal. Y le voy a poner lo que esté cortado de cebollas. Yo les había pedido que les llegó, no sé si a todos, que la propuesta también era en este momento revalorizar esto. Si tenían ustedes algunas recetas de familia, alguna receta, muy bien, tienen la receta impresa, por Dios, alguna receta para compartir con todos, así que mientras esto se va a ir cocinando, si quieren hacemos un orden y nos cuentan después qué recetas trajeron, porque parte de esto que nosotros estamos armando acá también es disfrutar que lo hemos hecho. Kita ha venido casi todas las clases, se ha quedado a compartir la cena con nosotros, María también, Carlos también y todos los otros compañeros. La verdad que les agradecemos un montón porque se ha generado una cosa hermosa, las clases han sido fantásticas y cerrar con ese encuentro humano que tanta falta nos hace, la comensalidad. La comensalidad. Así que ahora vamos a compartir. Yo traje un postre también que me encanta hacer. Acá está la cocina, no sé si saben que está el bar de Uva Vení, que es el bar que tiene una comida también agroecológica, riquísima, diaria, que ha hecho un trabajo increíble. Alrededor tenemos el huerto del reciclador urbano, con un colectivo de gente que trabaja y propone la escuela de agroecología, un huerto socializado entre los vecinos, entre los estudiantes, liberado para todos los que quieran venir y aprender. Así que estamos en un espacio que es espectacular, que es único. A veces cuando he viajado y cuento estas experiencias en otro lado, a la gente le parecen fantásticas. Para nosotros, como es nuestra diaria y son los amigos y son las cosas conocidas, por ahí no nos parece tan enorme, pero es enorme la tarea que se está llevando a cabo en esta cocina hermosa que hay acá en mis espaldas y bueno, en el huerto alrededor, la tarea de la cátedra que este año nos propusimos y era duro juntar, que vengan, que empezaba el invierno, la verdad que estuvo buenísimo que pudieron asistir y cerrar. Mi mamá hacía la sopa de arvejas partidas. Contanos, a ver, ahí va la primera receta. Claro, pero así con la base del caldo, pero ponía un buen puñado de arvejas partidas, salía una sopa una sopa crema. Crema. Realmente muy concentrada y muy rica. Oh, buenísimo, me encanta. Sí, en casa
casa también hacían algo muy parecido. Claro, la legumbre, el uso de la legumbre que no estamos acostumbrados a usar. Claro. Es más de los españoles, pero no se adaptó a nuestra cocina. Sí. Bueno, Quita me contaba en otra ocasión, conversando, siempre me dice ella, pareciera que la comida diaria es la comida argentina, que tiene la marca argenta, es el asado, la empanada, capaz ahora lo que se pide como delivery es la pizza. Y en realidad nuestra comida criolla es una comida de olla. Ella se crió en una provincia. Me dice, sí, se comía la empanada, es típica, pero era festiva, no era que nos levantábamos y hacíamos una empanada, ¿no? No era la pizza. No era la pizza. Son todos, pertenecen a nuestro acervo cultural, no vamos a deshacernos de eso, pero realmente conocer la comida de olla es muy lindo. Escucha, esto es la forma ideal de pelar el jengibre, que es con una cuchara, para no desperdiciar. Vieron que tiene tantas curvitas que hacerlo esto así. Y si no, ¿quién dijo? Yo a veces Claro, lo pelo. yo casi tampoco. No, yo dije Lo lavo y casi nunca lo pelo, porque tengo una herramienta que raya fantástico y va así. Bueno, pero en un rallador pequeño, del rallador casero que viene, acá vamos a usar este que es ideal, que es un césped. también, así que son rayas finitas. Y este es unos que todavía me quedan de otro viaje a Misiones, que es una cúrcuma agroecológica de la Chacra de la Lechuza, de Misiones. Mostrala. A ver. Tenemos ahí el polvo. Sí, naranja, teñidora, muy teñidora de amarillito. Se puede hacer a veces un arroz con un poquito de ralladura o con una cucharadita de cúrcuma, es bárbaro. Tiene montones de usos, todos la deben conocer ya porque está muy de moda. ¿Jengibre en polvo pierde o...? Sí, seguramente pierde, ¿viste? Y además los condimentos también tienen unas rutas desconocidas y a veces uno compra unos condimentos que no tienen gusto a nada, esa es la verdad. Comprar unos pimentones es importante. Así que si viajan a nuestro norte, si alguien viaja, pídanles que traiga un poquito de pimentón, de cachi, comino, esas cosas son hermosas de conocer y saber qué es lo que está pasando en nuestro territorio tan rico, con tanta diversidad para... No, sí, un poquito ¿Puedo más. contar alguna cosita? Sí. Que más que recetas son cosas que han quedado en mi memoria. Mi mamá cocinaba como los dioses, como las diosas. ¿De dónde son? De Rancho, provincia Rancho. de Buenos Aires. Yo digo soy del campo, me encanta decir que soy del campo, pero no, es un pueblo. Pero algo que hablamos en una de las clases, mi mamá hacía unos canelones espectaculares. Pero yo abría un canelón y veía verde la selga, que los hacía con acelga, no oscura la selga que ya estaba oxidada, bien verde, no sé cómo hacía. Y se veía bien todo lo que tenía, que de eso hablamos en unas clases, ¿no? Esto de comprar algún alimento o algún comestible y que sea una pasta y no saber qué tiene. Bueno, ella le ponía trocitos de morrón rojo, huevo picado, y a la selga, por supuesto, queso rallado, nuez moscada, cebollita, todo eso. Pero canelones como esos nunca más comí, con salsa roja después y queso mantecoso. Pero bueno, cuando yo me vine a la ciudad, no podía comer los canelones estos que uno compra en las casas de pastas. No, y además con una pasta, es una pasta que uno no sabe qué tiene. Y son cientos de sabores. Con nuez, con ricota, con jamón, pero es toda una pasta que está procesada. Entonces esa es la diferencia que yo noto, ¿no? De abrir alguna comida, mirarla y ver, bueno, acelga, huevo duro, morrón. Y otra de las cosas que me quedó del pueblo, que la sufrí cuando me fui primero a La Plata y después vine acá, cuando decían, ay, en el palier hay un olor a comida, ¡qué asco! Yo decía, ¿cómo? En el pueblo, primero que en general no acostumbraban tocar timbre. Abrían la puerta a la mañana y entraban. La vecina, sí. ¡Ay, nené! Hola, buen día. ¿Dónde estás? ¡Qué olorcito! Pasé por la puerta y hay un olorcito. ¿Qué estás cocinando? Y desde temprano, yo que todavía estaba en la cama, sentí el olorcito a cebollita rehogada, a salsita. Y eso, bueno, acá es como que... No, tenía que haber olor a perfume en el paliero, en los departamentos, no podía haber olor a comida, como que era feo.
Y eso, Qué increíble, ¿no? yo lo sigo extrañando, ese olorcito, Sí, sí. y en mi casa, sí, por supuesto. Posiblemente un canelón hecho con una cebollita saltada, la verdura picada, muy chica. Sí. Saltás la cebolla, rehogás con un poquito de ajo, tal vez una cebollita de verdeo, lo que tengan así como de cebolla. Sí. Y le echás la selga. Es más, si van a usar los cabos, va con la parte de la cebolla. Todas las Sí. pencas de la selga picado chiquitita hasta que se transparenta todo eso blanco. Y después ponen la parte verde que apenas se desmaye en esa selga. Y ya está, no es que mecha y mecha hasta que se pone negra la selga. Claro. Entonces, esa verdura está súper bonita, está gustosa, está crocante en la boca, tiene otra calidad. Yo creo que ella la hervía un toquecito, pero muy, muy suave. Y otra forma de, si la hervía es, otra forma si les gusta hervir, es la blanqueada, que es el agua hirviendo con unas pizcas de sal, entra la verdura y sale. Cuando apenas comienza a levantarse el hervor, ahí se apaga. Blanqueo. Sí, el blanqueo. Muy bien, Quita, muy bien 10 te voy a poner, ¿eh? Tengo una consulta con respecto a la cúrcuma. ¿Qué hay de cierto de que se activa con la pimienta? O sea, Se sí, activa se hay, con la se, No tenía una fe científica yo, pero lo he leído por todos lados. Es que eso yo lo hago y no sé si realmente lo hago porque lo Sí. escuché o porque... Sí. Sí, pero con otras cosas. Picante. Sí, hay alimentos que vehiculizan las propiedades de Claro. otros, ¿no? ¿Alguien querés contar tu receta? ¿Querés pasar? Sí, así te escuchan todos. Bueno, mi mamá era paraguaya, entonces la receta se llama boriborí. ¿Cómo se llama? Boriborí. Que borí quiere decir bolita en guaraní. Y bueno, es para un caldo. A mí me mandaron una receta que decía caldo de gallina. Yo lo hago en el caldo de verduras. Sí. Se hace una masa con sémola y el caldo, hasta que uno la pueda agarrar a la masa. Y se van haciendo bolitas del tamaño de una uva, se reservan y cuando el caldo hierve se tiran las bolitas. Ahí se tapa y se espera que suban las bolitas y ya está. Ya está, muy rica. Rico, Claro, es una rápido. receta de origen guaraní. Guaraní. El acervo del boriborí es guaraní. Y se hace en toda la zona de Paraguay, en toda la zona de Formosa, en toda la zona de Misiones. ¿La conocían? Hay un cocinero amigo que vino a hacer, estuvo en una tríada para ganar un gran concurso en Francia, ¿no? El que ganaba viajaba a Francia. Y él hizo una especie de borí, trajo como receta y me contaba él después las cosas que ocurren en las cocinas. Me dice, cuando llegué no tenía mi equipo, no dejaban que mi compañera tuviera como cara en la presentación del equipo. Le dijeron, no, sos vos solo, sos el cocinero. El caldo de gallina, como decía tu mamá, le habían puesto, claro, él lo hace con una gallina que compra en la Feria Franca en Misiones, que le conoce la cara, como digo yo siempre, al agricultor y al que cría las gallinas, los huevos, la verdura, unas gallinas divinas, especiales. Me dice, tenía una gallina de supermercado, un pollo, que lo vi y me daba hasta impresión tocarlo, me decía. Todo eso seguramente, pobre, lo debe haber predispuesto mal, pero nada, no le salió la comida como esperaba, porque tiene mucha importancia de dónde viene la comida, cómo es la mesa y lo que uno está acostumbrado a hacer y las relaciones que se establecen con los compañeros, aunque uno sea un chef de una cocina, cómo uno trata a los otros y todo eso. Así que me resultó siempre muy interesante escuchar esto que le pasó, que es un gran cocinero, es un cocinero recolector, conoce un montón de hongos, de hierbas, de cosas y trabaja con productos de muy buena calidad, con alimentos de verdad. Nada, historias. ¿Alguien más tiene otra? La receta que le pedí a mi papá. Por el lado de mi abuela son de Chile, mi papá es peruano, mi mamá es argentina. Mi mamá no pudo pedir receta, así que la saqué de mi papá, pero que me llamó la atención es la forma en que la cocino. Así que esta tiene pollo, zanahoria rallada,
amarilla, que es una papa peruana, fideos, cabello de ángel, sal y un huevo entero. El tema con esta receta es que para hacer el caldo ponen el huevo entero. O sea, usan el calcio y esa es la típica, me decía mi papá, la típica receta que usaban cuando todos estaban enfermos. Claro. Así que era la sopa sanadora. Con la cáscara. Con la cáscara, o sea, el caldo se hacía con el huevo entero, supongo que lo lavaba, y el pollo, y ahí arrancaba. Bueno, la particularidad es esta. O sea, Es esta. toda la familia, cada vez que está enferma, usa esta. Vieron que yo les dije cuando hablamos de los caldos, que Carlos dijo la sopa guacha, ahora está de moda los caldos de huesos también, que tienen muchas propiedades y todo eso. A mí me da Mi abuela me contaba que antes se prestaban el hueso. Venía la vecina, doña Rafaela me presta el hueso, y se prestaban el hueso para hacer el caldo. Increíble. ¿Escucharon? En la casa hacían sopa de tomate, sopa de verduras, sopa de pollo, de remolachas. Vos también la conocés. Quitastrone, que es todo cuadraditos de verdura. Esta que yo les decía, la sopa japonesa con el miso, no, llevaría cebolla de verdeo, unas zanahorias en cortes especiales. Y la sopa crema a partir del rux. Y la sopa crema a partir del rux. ¿Saben lo que es el rux? Es una materia grasa, puede ser la base de la salsa blanca. Claro, la base de la salsa de blanca. la manteca con la harina. Con la harina o puede ser con aceite de oliva y harina, puede ser con así, una materia grasa con harina, tratando de que no se queme, pero sí tome ese color medio doradito que le da un olor anisado, nuez moscada, a nuez tostada, muy rico. Y después, bueno, el caldo. Seguramente los que tienen, no sé, por ejemplo, yo estuve en esta chacra que les contaba hace poco, y ellos son una chacra, o sea que tienen animales, entonces tienen mucho uso de animales de campo, que no comen carnes de otra, no comen ellos, no compran carne de carnicería, entonces tienen conejos, tienen patos, tienen pavo, tienen oveja, tienen cabro, y comen todas esas carnes. Y a la gente le resulta, y tiene el restaurante de campo, y a veces le dicen, ay, conejo, no tenemos esas costumbres, por ahí preferís comer una carne de carnicería, que es una carne de feedlot, que es el animal guardado, comiendo cereales, y no valorizamos este trabajo, que unas carnes muy ricas, encima hacen todo en horno de barro. Entonces a veces cuando viajamos, también les propongo que investiguen, que conozcan. Bueno, María ha ido, sabe que se cocina muy rico, ¿no? Fuimos hace poco, cocinan espectacular. Bueno, en el servicio de las... ¿Alguien más trajo una receta? Yo quería... Sí. Solo una cosita, que con los condimentos que traje hice un picante como para compartir. Ah, ¿ves? Para poner arriba. Ella hizo el venenito que yo hablaba. Eso sí, que tiene ají molido y comino con el aceite de oliva, que lo que tiene de unión a mis raíces es que lo traje de Catamarca, que es de donde es mi familia. Ay, qué bueno. Así que bueno, tiene ese saborcito. Y para acotar a lo que venías diciendo de ponerle como para hacer la crema a la sopa, yo lo que hago es que hago una pasta de semillas de girasol y se lo pongo al final de la sopa. Entonces eso lo puedo hacer crema sin ponerle una materia grasa animal. Sí, riquísimo. Claro, sí. Sí, también obviamente da esta sopa que estamos hirviendo zapallo, va a tener una cremosidad, porque el zapallo podría llevar un boniato, una papa, otras cosas. Yo también hice acá con un poco de albahaca que había en casa y perejil, hice un poco de aceite para tirarle unas gotas de verde. Siempre es lindo después en el servicio de la sopa ponerle, si fuera el borscht, ponerle una cucharada de yogur, ponerle hierbas, ponerle semillas tostadas. No todo se resuelve con queso de rallar, tan costoso en este momento. No, hay otras cosas. Barato. Hierbas, nada barato. Hierbas, otro montón, un chorrito de aceite de oliva. Acá ya tenemos un montón de cosas que vamos a ir poniéndole a nuestra sopita. Y me encanta ponerle una ralladura de limón a la sopa y a muchas comidas, a la pasta. Es un secreto para mí, ponerle así, o una ralladura así, o ponerle una ralladura sacando apenas una cáscara finita y cortando hilitos también. Y si tienen limoneros, el limonero
4 estaciones, que tira tanto limón todo el tiempo. Pueden hacer la conserva de limón, que es una conserva árabe que se cura con sal. Se corta el limón en cuartos, se pone sal gruesa, se pone todo en un frasco y más o menos en los 20 días al mes ya está. Y se usa ese limón que queda un poco blandito, caramelizado, salado, muy rico, y se puede usar esas tiras en la ensalada, da color, da sabor. Si no lo enjuagan da un salado, si no lo pueden enjuagar. Así que todas esas pequeñas cosas son las que... Las semillas de las calabazas, las semillas también las podríamos haber tostado, cortado en pedazos, no sé qué las hicieron, volaron, no sé si fueron a la olla. Ah, fueron allá. Acá. Ahí. Y bueno, y después todo lo que... Supónganse que ustedes están haciendo esto con las verduras de su casa y tienen un puerro, una cebolla de verdeo, la calabacita, la zanahoria. Yo no tiraría nada, de la punta a la punta de la verdura la usaría. Usaría las hojas verdes para hacer esto, para hacer un aceite con un ajo, las hojas verdes para hacer una especie de pesto con un aceite y un poco de ajo, y por ahí si tienen perejil o tienen albahaca, hacer un aceite verde. O si no, hacer un pesto, más tipo un pesto, con esas hojas de las zanahorias. Las raíces irían a la sopa, las raíces de los puerros que son largas así, un puerro gordo como esos que teníamos, también se lavan, son parte de la verdura, se lavan bien y va toda la sopa. Es una sopa crema que después, para que sea crema, la podemos mixear toda, para que tenga un poco de textura le podemos hacer un track y que quede un poco cremosa, un poco con verduritas. La calabaza iría con su cáscara y las semillas irían tostadas. Todo lo pueden utilizar. Les traje el kefir, si trajeron frascos, los que se acordaron. Vamos a ver cuánto trajeron, así repartimos. El kefir que se llevan, tienen un poquito de los granitos de kefir y tienen un poquito de líquido. Eso ya va a ser arrancador para otro. Arranquen con un frasco más o menos chico, porque si le ponen un frasco gigante es muy poquita cantidad que se están llevando. El proceso es así. Esto es algo que está vivo, lo tienen que tratar como algo vivo. Pónganle agua de buena calidad, si tienen agua filtrada mejor, y le ponen un poquito más de agua en un frasquito. Bueno, la mayoría va a poder usar el mismo frasco porque es poquito en frascos grandes. Doblen su cantidad de agua y una cucharada preferiblemente de azúcar mascabo. Y esperan 48 horas, capaz un poquito más ahora que hace frío, y ese líquido que va a tener es el kefir. Ahora les voy a decir qué hacemos con el kefir. Lo cuelan, no lo tiren, lo que sirve es el líquido, y vuelven a ponerle agua y 1 o 2 cucharadas de azúcar mascabo. Colador de plástico. Sí, preferiblemente el kefir no es, estos nódulos no son amigos del metal. Entonces, si pueden usar una cucharita de madera, un coladorcito de plástico. Ahora, si no tienen y lo tienen que colar y una vez lo pasan por un colador, no va a morir. No es tan sensible, no va a morir por una vez que lo cuelen, pero traten de conseguir un equipito que sea un coladorcito que vale 2 pesos, de esos de plástico, de malla finita y una cucharita de madera. Y así va a ir creciendo, se va duplicando rápidamente, ¿no? ¿Qué hacemos con ese líquido? Ese líquido ya se puede tomar, tiene todos los beneficios que la clase anterior María nos habló de los probióticos en el organismo, pero además se puede hacer, si son muy sibaritas, gourmet y todo, una segunda fermentación, que es que le ponen un juguito de algo, unos gajos de mandarina, ahora que viene el invierno, le pueden poner unas rodajitas de jengibre, le pueden poner una cucharadita más de miel, a veces se le dan a los niños. Hay que tomar poquita cantidad al comienzo si no están acostumbrados, tienen que tomarse una botella de kefir. Cuando uno se levanta viene de un ayuno de 8 horas, en el mejor de los casos, capaz de 5, de 6. Entonces el cuerpo está vacío, entonces está bueno ahí. Así que ese sería un buen momento. Si no, capaz yo lo diría separado de las comidas para no fermentar. Pero bueno, ahí pueden hacer un día, un 24 horas más, siempre tapada en una botellita de vidrio, siempre vidrios, ese otro, y después ya si tienen una botella
de vidrio de las de tomate o leche que vienen, tapada con su tapa en la heladera y lo tienen como una especie de gaseosa, va a tener un suave gasificado y es muy rico para tener o para a su vez hacer, no sé, una limonada y ponerle un vaso de esto y poner una limonada de un limón, 1 litro de agua y un poco de kefir y tener como un trago fresco para servir o para tomar en una comida también o para convidar en el verano cuando hace tanto calor y no consumir gaseosas. Cuando sale el producto, o sea, que cada vez que se retroza, se cambia de frasco, se le agrega azúcar. O sea, No lo cambias de frasco, lo usás en el mismo. Se le agrega azúcar. Sí. Usás el líquido. Sí, y yo le pongo, a veces le pongo unas pasas de uva, vieron que tenía el mío, le pongo pasas de uva, que tienen que ser unas pasas que sepan que no están con agrotóxicos. Sí, también. Sí, hay gente que le pone un gajito de limón, un gajito de naranja, también que sepan que sea de buena procedencia. ¿Qué suma? ¿Qué imaginan que suma la fruta? En la clase de microbiota nos dijeron que teníamos que empezar a implementar la fruta bajo. ¿Ves? ¿Escuchás, María? No, perdón. Que en la clase de microbiota les dijeron que tenían que poner la fruta en la comida, implementar Lo que hace la frutas. fruta es estimular la secreción gástrica mucho más rápido que la verdura, por el contenido en azúcar. Por eso yo les decía siempre las ensaladas con fruta. Estimulan la secreción gástrica más rápido. Eso médico. Yo para mí de cocinerita es un espectro de sabor diferente. Las cebollas, las zanahorias, la calabaza y la pera son dulces. Va a ser una sopa dulzona. Pusimos un poco de sal ahora, le vamos a poner lo que quieran, le van a poner un picantito, un poco de limón para que tenga una gota de ácido, para que tenga cuerpo le podíamos haber echado unos hilos de la cremita que dijo la compañera de semillas o de yogur. Para que tenga textura le podemos poner crutones, muy bien, crutones tostados de pan, todo el pan también se guarda, se raya o se hace crutones, que se va poniendo viejito. Imagínense que ustedes hacen el pan, se les va en mi casa no hay nada que se ponga viejo, pero si se les pone viejo un poco de pan que está hermoso con harina orgánica que le hicieron ustedes, con una harina agroecológica, no lo van a tirar. Lo hacen algo, lo hacen pan de rallar o lo hacen un budín de pan o lo hacen algo. Nada, ese sería como el servicio final de la sopa. Y también en esto que hablamos, de que Carlos me pregunta, la pera para mí es un poco como variedad, poner como una biodiversidad en el plato, poner un poco de raíces, poner un poco de fruto, que sería más la calabaza, poner una fruta, poner hierbas, poner las algas, pondría el marlo del choclo si lo hiciera en casa, porque yo siempre tengo eso congelado. No les traje hoy porque justo hoy no tenía. ¿El marlo del choclo es el choclo sin los granos? Sí, cuando rayás o usás los granitos que se tira por lo general, sí. O va al compost, ¿no? En estas recetas y en esta cocina que proponemos en la cátedra, nada se tira, va todo a la olla y lo último que ya no va a la olla, va al compost finalmente, que vuelve a la vida, se fabrica una tierra, bueno, ya todos lo saben. Así que eso es como un proceso y un círculo benéfico hermoso también para cerrar la comida. Te pregunto, perdóname, albahaca y perejil, ¿se le pone en este mismo momento o más tarde? Yo lo pondría a lo último. ¿Por qué? Porque la albahaca se oxida mucho, ¿vieron? Se pone muy negra si la cocinas mucho. En cambio, si tuviéramos hojas de albahaca, supónganse que estas son hojitas de albahaca, esta es otra hojita y esta es otra hojita, en la cocina, en la alta cocina, se pliegan así las hojitas y se cortan en hilitos y eso se llama chiffonado, que es poner unos hilitos de albahaca, queda muy bonita, no la pican ni la ennegrecen porque al picarla mucho la albahaca también se pone, se oxida, queda media feíta. ¿Que ponen todas las verduras? Sí. ¿O A lo último como una hierba. Yo soy re amiga, pero soy íntima amiga de la albahaca y el perejil. Siempre tengo en mi casa, de las cosas que les digo que tengo, siempre tengo perejil y ajo picado.
pico un tupper así, no mucho porque se va envejeciendo, le pongo sal, un poco de sal porque si no se envejecen más rápido empieza a tomar feo gusto, y después lo tapo a penitas con aceite. Y esa cucharadita va a todo, menos al flan, el resto de las cosas va. ¿Qué trajiste de postre hablando de flan? De postre traje una pavlova. La pavlova es una torta que son una especie de merengue, lleva una crema y lleva fruta arriba. Hice... Lavo los platos. Hice... no sé dónde la van a comer, van a tener que lavar el jarrito o lo que tengan. Hice peras, ahora hay peras, yo hago lo que hay de estación. Y fui a la compra, traté de gastar lo menos posible, y había peras, así que hice unas peras caramelizadas, y bueno, traje esas peras, y después voy a sacar unas hojitas que hay por ahí, o vos me traes. Hay cedrón, acá, ¿no? Hay un arbolito de cedrón. Me traen unas hojitas de cedrón. Vos sos cedrón. Que también soy re amiga del cedrón. Es riquísimo. El cedrón perfumado, alimonado, para las comidas saladas, para el postre. En vez de la menta, unas hojitas de limón cuando hacen un postre. Bueno, para el té, para el mate. Fantástico, digestivo, rico. Todas esas cosas son las cosas que tenemos que ir caminando y que nos hacen tener ganas de entrar a la cocina, tener tentación, inspirarnos. Porque si no comemos como... una vez me pidió Martín Crespi, ¿lo conocen? Que hace una bibliografía para niños, una bibliografía protegiendo el ambiente. Hizo una muestra en el Museo del Hambre, en la Casa de Marcos, hermosa, educativa. Hizo un trabajo, un libro, y me pidió que hable de las cosas homogeneizadas, de la comida homogeneizada que comemos, que es toda media, en general lo que se vende, lo que hay, la propuesta del mercado, es una comida media dulce, básicamente dulce, blanda de comer, como muy fácil de comer, medio va por ahí, ¿no? Entonces nosotros perdimos la capacidad de comer cosas ácidas. Mucha gente que le convido que filme dice, es re ácido. No, no es re ácido, es ácido. Es suavemente ácido. Y puede ser suavemente ácido y frutado, según cómo lo prepares, si le pones un juguito de naranja para que te acostumbres o algo. No comemos cosas amargas. Se perdió ese gusto, ¿no? Amargo, pareciera que no hay nada amargo en el espectro de las comidas que comemos. Y la salud también se hace cuando tenemos esta biodiversidad de sabores. Decime. No, que el kefir se puede hacer vinagre. También. Llegar al punto de la fermentación que sea vinagre. Que sea bien ácido. Sí. Y si no, se puede tener una madre de vinagre, que bueno, es también como una especie de la kombucha, ¿conocen la kombucha? Que es un hongo, una fermentación similar a la del kefir, lleva unos días más, y también con esa especie de crepe que se espera con agua y azúcar. También se puede hacer una madre, no con eso, sino una madre de vinagre, y también se tiene un vinagre casero. Acá hay un compañero de otra huerta que viene siempre, que él fabrica vinagres, ha dado estos días un taller de siempre, me trae un vinagre muy rico, y en casa también hacemos vinagres, mayonesa, ketchup. Menos el aceite de oliva estoy fabricando todo. ¿Qué haces? ¿A base de tomate? No, ketchup, tomate, cebolla, un poco de vinagre, un poco de azúcar mascabo y especias. Y una mermeladita es el ketchup. Después lo mixeás bien, lo pasás por una licuadora, por un mixer, esperás que tome ese punto. Tomate, perita, en su mejor momento, y te haces un frasco así de ketchup para todo. Crudo, pero cocido. No, una mermeladita hay que hacer. Cortás cebolla, la saltás, cortan tomate, los saltan con él. ¿Se imaginan cómo es, no? Es una salsa, pero tiene vinagre y azúcar y especias, básicamente. Eso es lo que le da como el sabor al ketchup. Y un poquito de picante, y no van a sacar el ketchup exacto al industrial, porque el industrial, como ya les habrá enseñado Andrea, que yo estaba en Misiones justo, todas las cosas industriales tienen resaltadores de sabor, tienen otros condimentos que nosotros es difícil fabricarlos en la olla nuestra, pero no imposible. Y yo creo que cuando uno se acostumbra a cocinar,
uno se va de ese camino, de esos sabores industriales y no te gusta más ya. Quita, ¿cuál es tu plato favorito? Contanos, a ver, de comer. ¿Qué es lo que más te gusta Lo que comer? pasa es que yo como de todo, así que no hay problema de Pero, ¿sabes? Mondongo no, dice Carlos. Lo que sí conversábamos de pasada con las colegas, cómo fuimos cambiando la forma de comer. Es decir, antes nos sentábamos alrededor, a lo mejor de un asado, y ahora nos sentamos alrededor de la pizza. Es un poco, el clásico es la pizza, no es ya más el asado, no son las empanadas. Y con las empanadas tengo un conflicto territorial. Yo soy santiagueña, así que esas empanadas de carne picada, sin jugo, sin nada, no me gustan, Y sobre todo el tema del condimento, ¿no? El condimento, si no tiene comino y pimentón, no son ricas las empanadas, no. Y a veces digo, con la gente de los alumnos de nutrición, cuando hacen su congreso, digo que hay que hacer un taller de empanadas. No puede haber ningún nutricionista que no sepa hacer empanadas. Pues sobre todo las empanadas de verdad, no las porteñas que son aguachiles, no, nada que ver. Son como el guiso que dice Carlos. Empanada es carne y cebolla, nada más, nada de ají, nada de todas esas cosas. Pero sobre todo pimentón y comino. Y la carne cortada a cuchillo. Condimentos, sí, la carne por supuesto, rehogada. Me acuerdo cuando cumpliste 85 años que vos hiciste el relleno. Cuando cumpliste 85 años, hiciste relleno de carne, de empanada. Lo habías Así hecho hice vos. empanada. Riquísimo. Hice otra cosa que los nutricionistas no conocían, hice mazamorra. Hice mazamorra, sí. Entonces las nutricionistas no conocían la mazamorra, bueno. Si no conoces el locro, la mazamorra y la empanada criolla, bueno, no puede ser. Maíz blanco con leche, ¿no? ¿Sí? Maíz blanco con leche es la mazamorra. La mazamorra, claro. Acá en el bar hubo mazamorra el 25. Sí, sin leche. De Chaquita dicen que los chicos del UBA Vení, que acá del bar hicieron mazamorra. Para el 25, para el 25 de mayo. mazamorra. Que hicieron mazamorra los chicos del bar. Para el 25 Y de se mayo. terminó enseguida, yo no llegué a Y probar. nosotros en la escuela primaria, que nos daba la famosa copa de leche, era mazamorra. Claro. Era mazamorra. Hubo arroz con leche también. Con la olla grande, Mucho la tipo. criolla, entonces teníamos la mazamorra. Como lo dice muy bien Víctor Heredia en la canción, ese color ambarino, él la describe muy bien a la mazamorra. Muy bueno. Creo que no es la letra de él, creo que es la buena. Con lo cara que está la empanada y lo en boga que está todavía. Por favor, hoy no hemos hablado del precio de la empanada, todo el tema más importante de hoy es si la empanada cuesta 48 o cuesta 16. Por favor. Ahora depende de qué empanada. Es cierto, no siempre la empanada que compramos por ahí tiene sabor de empanada. La carne picada, sin jugo, sin sabor. La verdadera empanada criolla es carne y cebolla, lo comí. ¿Va con papa o no? No, la papa es para los salteños. Pasa de Los uva. mendocinos le ponen la pasa de uva y la aceituna, porque depende de la disponibilidad de la zona. Los salteños le ponen papa, pero los criollos, yo soy de Santiago y Tucumán, no hay papa, ¿no? Y pasa de uva por ahí. Es carne y cebolla. Pasa de uva, ¿no? Con comino y pimentón. Va a tener que hacer una empanada. No hay que hacer un taller de empanadas, hay que hacer un taller de empanadas. Porque Si lleva pasa de uva, las le que dicen pastel. comemos generalmente en Buenos Aires son como
hacíamos el locro, guachalocro, Guachapalazzi. casi. Porque la receta de mi familia es la tortilla de papas, que mi mamá era española. Para mí mi mamá cocinaba riquísimo, pero después me enteré que como soy la cuarta, hubo un pasado que no era tan bueno. Pero bueno, a mí me tocó que cocinaba riquísimo. Fue aprendiendo, querés decir. Sí, a mí me tocó la versión 2.0. Y la tortilla de papas es todo en medio a ojo, pero es más o menos así. Ella ponía 1,5 kilos de papas, la papa cortada en rodaja de entre medio y 1 centímetro, más medio, en aceite caliente. No las inundaba en aceite, porque era caro aparte, entonces era un poco de aceite y vos veías la torre de papas que después iban como acomodando y cocinando. 1,5 kilos. Y después, cuando ya se cocinaban, quedaban doraditas abajo, ahí en el aceite, las daba vuelta y le ponía una cebolla grande, como en juliana. Ahí, y también se hacía la cebolla, tortilla de papa con cebolla. Hay otra opción. Después eso se terminaba de hacer, quedaban algunas blanditas, otras doraditas, medio que se desarmaba la papa, las sacaba, las colaba, no las secaba, esto tenía que alimentar a 6, así que no se secaban las papas, y ahí sí las mezclaba con 10 huevos. Con esa tortilla comíamos como 6, más o menos. Un sartén grande. Sí, y era una tortilla así y así de alta. Ahí la mezclaba con los huevos que estaban batidos, con bastante sal y pimienta, nada más. Y después ya ponía a calentar la sartén. La sartén tiene que estar bien caliente, untada con aceite, y ahí metía toda la mezcla hasta que se separaba bien, rezar para que las sartenes no se salen que se pegan. Y ahí la daba vuelta y ya la cocinaba del otro lado un ratito, y es como tocarla y que todavía esté blandita. Hay que agarrarle el punto. ¿Babé? Sí, ¿Media cruda adentro? sí, no babé, a mí me gusta en el punto cremosa. ¿Qué quiere decir? Que el huevo no chorree líquido, pero que esté Que jugoso. no se seca. No sé si existe eso en Sí, gastronomía, pero sí. yo cuando me preguntan cómo es la tortilla, para mí es cremosa. Y después tengo de mi vecina, que mi vecina de toda la vida era la amiga es la amiga de mi mamá. Mi mamá postres, eso sí, cero. Pero los postres venían de la de mi vecina y siempre nos pasaba los postres que sobraban. Y esta es la tarta que hacía su mamá, o sea, la abuela Norma, digamos. Y la tengo aparte escrita como me la mandó en audio, en 2020. La tengo pasada en un cuaderno, pero me lo olvidé. Dice, Nere, te la digo así oralmente, pues no, pones al baño María 100 gramos de manteca con 100 gramos de nueces partidas. Eso se tiene que derretir y queda ahí separado un cachito. Con 100 gramos de azúcar. Entonces, manteca, azúcar y las nueces partidas, toda una cosa derretida, gorda, total, pero bueno. No, sí, sí, queda también una tarta finita, pero grande. Y después eso se deja que se disuelva, y después son 100 gramos de manteca, con 100 gramos de azúcar y un huevo. Y eso lo seguís batiendo y vas agregando 250 de harina. Y es como una torta. Es una torta. Es una torta que es más abajo y ese relleno de nuez por arriba. Torta alemana, creo que le dicen. Ay, qué rico, Sí. Bueno, 250 de harina y vas intercalando con unas 10 cucharadas de leche. Eso hasta formar la masa. La masa la pones en una pixera, más o menos, que sale una grande, ella la hacía finita. Arriba todo el menjunje de la nuez con la manteca y el azúcar y al horno. Hasta que se cocine la masa. Es una torta con un crumble, que es lo que se llama. Claro. Muy rico. Sí. Muy bien. Gracias. Muy bueno. Lo bueno que es compartir esto, y lo bueno que es que, por ejemplo, aprendemos una receta y por lo menos se la pasemos a 3 o 4 personas, que la compartamos, porque así es como va a rodar y se va a abrir esto, ¿no? Imagínense que la vecina le manda un audio con una receta que hacía su madre o su abuela. Es un tesoro tener esas cosas realmente.
Que no la tengo escrita, pero me la sé porque la hago constantemente. Es una tradición de mi país, yo soy chilena, se llama sopaipillas. No sé si las conocen. Bueno, son como tortas fritas pero con calabaza. Y nada, se hace un volcán de harina, se le echa manteca derretida, una cucharada, y se pone a cocer calabaza, ojalá zapallo. ¿Vieron este que es como más intenso el sabor del zapallo? Bueno, eso es una taza, por una taza de harina. Yo le echo a veces un poquito más de zapallo para que quede como más sabor a zapallo. ¿El zapallo ya cocido? Claro, ya cocido, sí. Se cuela el zapallo, pero igual que quede mojadito, para que le dé un poquito a la masa de homogeneidad, de humedad, claro. Se echa en el volcán, como digo, ya había puesto la manteca, un poco de fermentación con levadura, una cucharadita, media cucharadita de levadura, y esto se empieza a amasar con las manos. Lo mejor es con las manos. Y amasar unos 5 o 10 minutos. Y después de eso se van sacando bollitos, como de a poquito la masita se va sacando. Y con un uslero se puede empezar a hacer como más planito y queda como puros circulitos, como torta frita. Y eso después con tenedor se le pincha para que al freírla no explote. Exacto. Y eso en Chile por lo menos se come con un picante que se llama pebre, que es parecido a lo que ya mencionaron. Claro, con cebollita, picadita bien finita, cilantro, ají del que pica, de este trozo, tomatito picadito, todo bien picadito. Es parecido a la criolla pero con cilantro. Claro, con cilantro, sí, de hecho son bien parecidos. Y con eso tradicionalmente se come, y una gotita de aceite, o sea, también aceite a gusto para que quede más como homogénea la mezcla. Con eso se come, eso es muy rico. Qué bueno, eso nos gusta a todos. La receta de la mezcla de la harina con la grasa es una mezcla muy rica en la boca. Frita. Sí. Bueno, ya va a estar. Después, chicos, se la pasan, manden un mail, o ¿a quién se la pasan, Andrés? ¿O me la pasan a mí? Por mail la podemos Sí, así la compartimos. Bueno, yo traje una receta de mi abuela. Cuando mencionaban de traer recetas de la abuela, automáticamente me acordé de esta carpetita, que es una que mi abuela me la regaló en el 2007, para que ella me anotó primero algunas recetas y después yo la pueda completar con recetas mías o con recetas de mi mamá. Así que nada, la tengo. Es un regalo hermoso. Sí, le tengo mucho aprecio. Esta es la torta de campo, que se llama. Mi abuela dice que su mamá la hacía en el molde que viene de dulce de batata, esos moldes que son grandes. Lleva 4 tazas de harina leudante, 4 huevos, 200 gramos de manteca, 1,5 taza de azúcar, 1,5 taza de leche y 3 cucharadas de esencia de vainilla. Y después, bueno, opcional se le puede agregar chip de chocolate. Es muy fácil, o sea, por un lado todo lo que es los secos, la manteca que esté como pomada, la agregas a eso y ahí después la vas incorporando a lo que es la leche, mezclar hasta tener la consistencia. La verdad mi abuela siempre lo hacía todo muy a ojo y me enseñó eso también, hasta notar que ya está en consistencia torta, y ahí el molde y al horno a nada, por lo menos 50 minutos, horno precalentado hasta que la pinchabas y salía. Espectacular. Esta es, en mi casa también hacían esa torta, en ese molde, la deben haber hecho en muchas casas, en ese molde de... Con ralladura de limón. Sí, y es la torta que le llamaban, en el campo le dicen la torta paisana, es una torta, un bizcochuelo básico, que fue reemplazado después por el bizcochuelo de la famosa marca, que tan delicioso pareciera, pero en realidad es una torta re fácil de hacer. Nada, batir los huevos, tener la manteca o inclusive en su defecto un chorrón de aceite, porque esos 200 centímetros cúbicos de manteca pomada también se puede reemplazar por medio pocillo de aceite y sale una torta fantástica. En mi casa la hacían siempre con pasas de uva, con unos pedazos de manzana y una azuquita por arriba, y es una torta que decía alguien, vamos a tomar mate, y cuando llegaban había esa torta, una cosa sencilla. Tengo pila de
recetas así de torta rápida, manzana, avena, un azúcar integral, un poco de eso. Bueno, hablando de campo, una comida que yo recuerdo con mucho amor porque nos encantaba, y me parece que en las grandes ciudades no se come, es el puchero con farina, como acompañamiento de la farina. Me parece que en las ciudades la farina no se conoce. no, acá no hay tradición, es más, no sé, yo viví en Brasil y allá se Sí, come pero no mucho. es la farina de Brasil. O sea, en Brasil la hacen como farofa que seca. Sí. Acá cuando se hacía el pucherazo gigante con todo lo que lleva, se sacaban cucharones del caldo. Primero se rehogaba en un poquito de aceite, ajo, picadito chiquitito. Cuando estaba caliente y doradito se le echaban cucharones de caldo. Y después se le iba volcando como si fuese polenta la farina. ¿Qué era? La farina es harina de mandioca. Ah, harina de mandioca. Entonces te queda, vos servís el puchero con todos sus componentes. Con ese engrosante como una Y le cremita. pones cucharadas de eso que queda como si fuese un puré, pero más gomoso, digamos. Claro, claro. Un ¿La manjar. escucharon? La Un compañera manjar. dice que antes A mí el me puchero encanta. que ya conocía se servía con esta farina que le decían, ¿no? Yo lo sigo comiendo acá, Claro. pero no es fácil de conseguir la farina. Claro. Ahora sí, volvió otra vez. Harina de mandioca. Traducirlo que no se escuchó. Ella dice que antes el puchero, donde ella nació, se comía con la farina, que era un ajito rehogado con un poco de aceite y caldo y harina de mandioca, que daba, es como un rux y le da una cremosidad. Yo creo que estas cosas también hablan de que a veces en la cocina de familia hacían un caldo con verdura y necesitaban como estirarlo o darle un poco de cuerpo. Uy, qué fuerza. Bueno, acá está la olla. Ahora, bueno, organizadamente van pasando.